Los estudios que acaban de presentar académicos que van a ser tomados como insumo para las políticas de seguridad pública del Ministerio. Vamos a pedir una crónica de Telemundo ahora para ponernos a tiro con lo que son estos estudios, incluso con declaraciones del propio Sanjurjo. Mira. Uruguay está a media tabla en América Latina por la tasa de homicidios. Tiene menos que Brasil, pero más que Argentina, Chile y Paraguay. Este lunes se presentaron resultados de 2 estudios: Gobernanza Criminal en Montevideo y Diagnóstico de los Homicidios en Uruguay. A partir de ellos, el Ministerio del Interior está instrumentando medidas y cree que ayudarán a bajar esos delitos. El trabajo de Emiliano Rogido y de su equipo sugieren, por un lado, la mediación con grupos criminales y planteó justamente, ustedes lo escucharon, uno de los modelos a seguir es el de Cure Violence, que es aquel con el que estamos negociando. El otro es la prevención focalizada, que también es un tema del que a partir de este trabajo hemos empezado a conversar con Fiscalía. Y el tercero es la mejora de las investigaciones criminales. Y hace un par de meses, partiendo de las conclusiones de este trabajo, es que conformamos un grupo de estudio de homicidios particular de la policía que va a estar focalizado en aquellos barrios donde más se precisa, ¿no? Muy bien, nos está acompañando el director general del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar aquí. Por favor. Para partir de algún lado, hay 2 informes técnicos, científicos, hay una rendición de cuentas, hay un plan que recoge insumos de miradas interpartidarias. ¿Todos van en el mismo sentido? Eso, como para partir de algún lado. Sí, a ver, ya vamos a llegar al tema del enfoque dual, que creo que es un poco el rumbo que ha tomado este ministerio, ¿no? Pero antes me parece importante señalar esta nueva alianza de trabajo codo a codo entre la academia y el Ministerio del Interior. No es muy usual en el Ministerio del Interior que se trabajara con la academia, y tampoco hay mucha bibliografía vinculada a la seguridad pública a nivel nacional, a nivel local. Entonces, creo que es importante destacar esa instancia y en esa instancia la valentía también que ha tenido el Ministerio de encomendar este tipo de trabajos que uno nunca sabe cuál es. ¿Por qué valentía? Porque puede haber sido el resultado que están haciendo todo mal. Exacto. Porque uno nunca sabe, cuando encomienda este tipo de trabajos, cuáles van a ser los resultados. Y a veces estamos con la calculadora política, claro. Y entonces mejor no por las dudas. Entonces creo que eso es bastante destacable, es importante mencionarlo, porque independientemente después cuál sea el resultado, si las investigaciones traen conclusiones que van en el sentido de lo que viene trabajando el Ministerio, reafirma el rumbo. Bien, por eso yo preguntaba si todo iba en el mismo sentido. En el caso de que no vayan, nos da la posibilidad a nosotros de reencauzar el camino. Sí. En esta oportunidad hemos presentado 2 trabajos académicos. Hay otros trabajos en proceso, creo que hay 5 trabajos más. En la medida que vayan terminando los investigadores y llegando a las conclusiones, los iremos presentando en forma pública. Pero en esta oportunidad, el lunes presentamos uno vinculado a la gobernanza de las bandas criminales en Montevideo y el otro vinculado a los homicidios. De los homicidios hace un estudio que va desde el año 2012 hasta el año 2022 y estudia y profundiza acerca de los motivos y las personas que cometen los delitos o las víctimas. Sí. Habla también sobre las muertes dudosas y llega a alguna serie de conclusiones. Pero me gustaría primero arrancar por las conclusiones del trabajo de gobernanza criminal. Yo aquí traje, no sé si ustedes pudieron acceder a la información que el otro día circuló. Este trabajo, que comienza diciendo que es un trabajo que se hace por primera vez en un país como Uruguay, donde tiene una penetración importante en los barrios. Y esto me parece interesante destacarlo. Y entre las conclusiones a las que llega este trabajo dice: el despliegue de políticas sociales es clave para evitar el afianzamiento de los grupos criminales a nivel local. Continúa diciendo: el despliegue de políticas de seguridad pública evita la consolidación de los grupos de entidades con mayor poder. Y acá después me voy a detener más adelante para hablar lo que decía al principio de este enfoque dual, porque que es en lo que venimos trabajando. Por un lado, el tema de la actividad policial, que es netamente la prevención y la represión, y por otro lado, el de atacar las causas. Esos son los 2 caminos en los que hay que trabajar para, al final, poder llegar a bajar los niveles de delitos
a niveles que sean tolerables para la sociedad. Después continúa este informe con otras conclusiones. Dice, la alta presencia del Estado no previene el surgimiento de organizaciones criminales, pero hasta el momento las contiene y evita que se expandan. Y por último dice, no obstante, no limita la violencia y tampoco asegura que entre estos grupos no pueda reorganizarse desde la cárcel. Entonces, esto podría explicar un poco lo que estamos viendo en algunos barrios de Montevideo, que pese a que hay una presencia policial importante y que pese a que somos un Estado con una presencia social también en los barrios muy importante, igualmente estamos viendo una violencia focalizada en 4 o 5 barrios de Montevideo y que indudablemente es en donde tenemos que poner todos los esfuerzos y todos los recursos. Bien. ¿En qué barrios, Martinelli? Bueno, por ejemplo, uno de los barrios es el barrio Peñarol, La Valleja, Casavalle. Y ahí yo quería por eso entrar también, porque esto me da pie a entrar en el otro estudio, que es el de los homicidios. El estudio vinculado a los homicidios... Espere, perdón, Sí. que lo interrumpa. Antes de pasar a los resultados y conclusiones de ese segundo estudio, en definitiva, todo esto que plantea este primer estudio tampoco pareciera ser la novedad, ¿no? Es decir, está claro que más allá de las políticas que se puedan desplegar en el terreno, y es necesario toda la otra mirada que tiene que ver con las causas. Y eso ya lo sabemos hace rato. Eso lo sabemos hace tiempo. Pero si vos, vamos para atrás, si vos mirás y trazás 2 grandes tiempos, desde el año 1985 hasta el año 2005, se trabajó más en el enfoque de la prevención y la represión policial. Y si vos vas del año 2005 hasta el 2020, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio dijo, no, yo no voy a trabajar en la represión, me parece que es una mala palabra, y me voy a focalizar en las causas. Lo que pasa es que hicieron mal el trabajo vinculado al tema de las causas. Por ejemplo, en el año 2007 liberaron presos, y liberaron presos sin haber hecho un trabajo previo con esos presos y sin haber hecho un seguimiento posterior con esos reclusos una vez liberados, y por lo tanto lo que pasó fue el círculo de la reincidencia. Al mismo tiempo, el MIDES, había diversos estudios, incluso de la Dirección de Evaluación y de Monitoreo del propio Ministerio, donde decía que había programas muy mal focalizados, programas que no llegaban al público objetivo, no había una política focalizada en materia de cárceles para trabajar con los reclusos. El MIDES era un ministerio que salía a pescar, pero no trabajaba en forma coordinada entre los diferentes programas que tenía ese ministerio. Entonces, por ejemplo, había un programa de trabajo, pero ese programa de trabajo no le daba muchos cupos a otros programas del ministerio. Entonces siempre estaba pescando afuera, pero nadie egresaba después del MIDES, ¿no? Nadie lograba la libertad, nadie lograba autodeterminarse. Terminaban siendo dependientes de ese ministerio. Y además hay una serie de decisiones políticas desacertadas, como por ejemplo fue en el año 2013 desmantelar la brigada de drogas de Montevideo y Canelones. Entonces eso generó, como dice este informe, que no se trabajara en la prevención y en la represión en esos barrios y por lo tanto no estaba la barrera de contención, que es lo que genera la represión. Si yo no trabajo en el microtráfico, no cierro boca de pasta base, no incauto mercadería, no les incauto dinero, las bandas organizadas durante ese periodo de tiempo vieron que había un campo fértil para crecer. Y empezaron a crecer y llegamos a la situación que teníamos cuando nosotros asumimos en el año 2020 con una cantidad de organizaciones criminales instaladas en esos barrios que hizo y dificultó mucho, y está dificultando mucho el trabajo. Bien, pero llegando a estos tiempos, ¿no? Ahora, donde se supone hay un MIDES con otra forma de trabajar, con políticas más concretas, focalizadas, donde se cierran bocas, se atiende el microtráfico, además del gran tráfico, ¿no? Pero digo, y tenemos estos resultados, ¿qué pasó? ¿Dónde está el error? Termina el periodo del Frente Amplio, si vos analizás de vuelta los 2 periodos, el crecimiento durante el 85 y el 2005 fue un crecimiento, pero moderado. Los delitos crecían, había años que bajaba, pero era moderado. Llega el Frente Amplio y la flecha se dispara hacia arriba. Los homicidios crecen un 98% cada 100.000 habitantes, las rapiñas crecen un
195%, el abigeato crece un 300%, los hurtos de vehículos crecen un 250%, es decir, se baten todos los récords. Llega este gobierno y dice, no, acá lo que tenemos que hacer es trabajar no en la prevención o represión o en las causas. Tenemos que trabajar en los dos ejes, sobre los dos ejes. Sin represión y sin prevención no podemos contener el crecimiento, que es lo que dice este informe. Sí. Por eso digo que este informe académico viene, en cierta forma, a reafirmar que el trabajo que estamos haciendo es el correcto. Pero al mismo tiempo dice que tenemos que trabajar en las políticas sociales. Sí. Por eso este gobierno ha emprendido el camino de convocar a todos los partidos políticos, los ha sentado en una mesa y les ha pedido traigan propuestas para atacar las causas. ¿Cuáles son las causas? Las drogas, el alcoholismo, la falta de empleo, la falta de la pobreza en el sistema penitenciario, porque en la definitiva, salud mental. Sí, usted hay hacía una... referencia a esa desacertada decisión de liberar presos sin haber evaluado si estaban aptos o no para reintegrarse. Y hoy cuando alguien sale de la cárcel tampoco sabemos si está rehabilitado porque no cambió en nada la capacidad rehabilitadora del sistema penitenciario. Bueno, pero hemos dado los primeros pasos y eso es lo importante. Entonces yo decía, se trabajó sobre las causas, se generó un documento, se le presentó a los partidos políticos el resumen de ese documento con los puntos en común, luego eso pasó por la academia y finalmente pasó por la sociedad civil. Hoy ese documento, que tiene 16 medidas para atacar las causas, está en manos de los partidos políticos para que tomen una decisión cuáles acompañar y cuáles no. Pero bien, sin perjuicio de esto, y ahí voy a lo que tú decías, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde INEFOP, desde la Secretaría Nacional de Drogas, desde el INR, también se empezó a trabajar en los temas vinculados a las causas. Es decir, nosotros no nos quedamos esperando que este documento tomara luz pública y estuviese pronto. Ya se viene trabajando desde el día 1. Plan Dignidad Carcelaria, creado durante la gestión del ministro Jorge Larrañaga en el año 2020. El plan de dignidad carcelaria lo que hace es que los presos puedan trabajar, puedan vender sus productos y para cuando egresan del sistema penitenciario puedan tener algún peso en la cuenta de banco para, por lo menos, encauzar su vida en las primeras semanas o en los primeros meses después de haber salido de la reclusión. El pasaje de la DINALI, que pertenecía al Ministerio del Interior, al MIDES, yo creo que fue un acierto. La DINALI es la oficina del liberado. Yo creo que fue un gran acierto porque le dio a la DINALI otro impulso. Hoy la DINALI tiene 2 refugios para personas que salen del sistema carcelario, que no tienen dónde dormir. Es un refugio de 24 horas, donde se les da ropa, se les corta el pelo, se los afeita, se les da un hábito de trabajo, se les da cursos de capacitación. Alfredo entrevistó la semana pasada a Gabriel en el semanario, que es una de las personas que está dirigiendo uno de estos recursos. La red de oportunidades laborales. Muchos de los informes académicos que hay en ese sentido para cortar el círculo de reincidencia te hablan de que es necesario que cuando la persona egrese pueda tener un trabajo medianamente estable. La red de oportunidades laborales, que también fue presentada por el gobierno, va en ese sentido, donde empresas privadas con beneficios tributarios, impositivos que le da el gobierno, puedan contratar a personas que salen de la cárcel. El programa Accesos, otro programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía un pequeño cupo para personas que egresaban de la cárcel y que ahora ese cupo es mucho más grande. Te mencionaba INEFOP, en esto de este trabajo multiagencial o multiministerial. Claro, INEFOP capacitó hace unos meses atrás a 107 personas que estaban privadas de libertad. Cuando salieron, solo uno reincidió. Entonces, ese es el camino por el cual tenemos que ir, el del enfoque dual, el de trabajo de represión y prevención policial para frenar y contener el crecimiento y el trabajo vinculado a las causas del delito para lograr una baja sostenida. Bien. Yo planteo dejar el informe de homicidios para un instante después y sobre este primer informe y estas primeras conclusiones a las que hace referencia nuestro invitado, hacer una vuelta de panel. Alfredo. Lo primero, a mí me parece muy sano de que el Ministerio del Interior se conecte con la UDELAR, ¿no? Con la Universidad de la República para hacer este tipo de estudios. Porque hay algunos fundamentalistas de tu partido que dicen poco menos que está todo cooptado. La URSS, DELAR, y son todos comunistas, que son... Es un divague lo que dicen. O sea que me parece muy sano que el Ministerio haga eso con la Universidad de la República. Chapó.
bien metida. Cuando a veces hacen las cosas bien. Esto es una cosa que hicieron bien. Lo segundo, la muletilla, los 700 presos de José Díaz, ya la pasó, ¿viste? Salen 26 presos por día hoy, 9.640 presos por año. O sea que los 700, aquellos que soltaron el primer gobierno del Frente Amplio, la muletilla la usaron mucho. Ya perdió vigencia por parte, el nivel de residencia fue poco. Es decir, me parece que ahí cambian el discurso. En eso, Nico me parece que le están errando. Pero creo que sí, que el Frente tuvo una cuestión de no represión. Represión es una mala palabra. Hasta los últimos años del gobierno del Frente se empezó a darse cuenta de que realmente había que reprimir. Cuando Leal ocupó la Secretaría de Convivencia, ahí fue mucho más duro el enfrentamiento con respecto al crimen. Lo otro que a mí me llamó la atención de este estudio es que dice, o por lo menos yo lo entendí así, que la presencia policial muchas veces fomenta la violencia en el territorio. Habla de la importancia de la participación del Estado en el territorio como una forma de evitar la gobernanza con las organizaciones criminales, pero que el aumento de la presencia policial genera más violencia. Lo cual a mí me dio como que me llamó la atención. No sé si la conclusión esa es correcta o cómo lo explican. No, lo que dice el informe es que cuando el Estado empieza a ganar territorio, sea a través de las políticas sociales o sea a través de la intervención de la policía, esas bandas se ven diezmadas, se ven con más bocas cerradas, con menos posibilidad de acceder a financiamiento, porque ellos lo que les importa es el dinero. Si tienen las bocas cerradas, no venden, no obtienen dinero. Entonces, lo que dice el informe es que las políticas sociales, cuando el Estado empieza a cumplir el rol de Estado y lleva políticas sociales a los barrios, las bandas criminales que pueden tener una acción violenta o no violenta se inclinan por la violenta. ¿Por qué? Porque la acción no violenta se ve sustituida por la acción del Estado. Entonces, la acción no violenta sería, por ejemplo, darle trabajo o ayudarlo con una garrafa, o determinada cosa. Entonces, si el Mides va y te lleva la garrafa, el narco del barrio ya no tiene acceso a esa familia. Su forma de empezar a imponerse en el barrio pasa a ser violenta. Y lo mismo pasa, obviamente, con la policía. Cuando la policía trabaja en la represión policial, en el allanamiento de las bocas y lo demás, le va ganando territorio a las bandas que cada vez tienen menos territorio. Y lo que dice, además, el trabajo es que en muchos casos lo que pasa es que la banda se fragmenta. Es decir, se divide en 2, en 3, en 4. Y esas bandas empiezan a pelearse entre ellas por el poco territorio que les va quedando. Y eso es lo que genera la violencia en esos barrios. Entonces, va por ahí las conclusiones del trabajo. ¿Verónica? Sí, a mí me gustaría hablar después del tema de los homicidios, pero concretamente respecto a esto que tú decías de las causas y demás, que también está vinculado. Si bien este ministerio ha hablado del asunto desde un inicio, no le ha puesto el énfasis que le ponen ahora. Entonces la pregunta es, ¿hay un cambio, hay un giro en el enfoque una vez que se ve que no era tan sencillo combatir el tema del incremento de los homicidios? Y en las palabras que usted decía recién, yo advierto que entonces lo que se está diciendo respecto a la conducción del gobierno anterior es que tan equivocados no estaban. Sí había una cuestión que tiene que ver con las causas, lo que hubo fue una mala ejecución. No se hizo ni la represión, ni se atendió de fondo el tema de las causas. A ver si estoy equivocada en esa interpretación que hago de sus palabras. Y también me pregunto, ¿por qué se va ahora a la academia cuando en realidad ya llevamos bastante de gestión, queda un último tramo de este gobierno? ¿Por qué este insumo aparece recién ahora y no al inicio de la gestión? Bien. Bueno, son 3 preguntas. Si unas cuantas cosas juntas. Arranco por la última. A ver, el tema de la academia no viene de ahora. Llevó algunos años todo el proceso. Como toda relación nueva que arranca, tiene sus dificultades. Y obviamente el ministerio, como yo decía antes, nunca había trabajado con la academia. Y estaba toda esa desconfianza que uno tiene que ir cultivando a lo largo de los meses. Entonces, la realidad es que al ministerio le costó mucho soltar un montón de datos que son datos sumamente sensibles, porque el ministerio maneja datos de toda la población. Entonces, esas bases de datos, me parece que el ministerio fue acertado en tener la prudencia necesaria en saber cuándo, cómo, dónde, por qué y a quién se las daba y en qué condiciones. Porque si yo le doy una base de datos a un investigador y esa base de datos termina publicada, me puede afectar la seguridad pública. Por eso fue... ¿Cuándo se los termina dando estos datos?
Bueno, hay algunos trabajos que todavía están, hay algunos investigadores que todavía están recibiendo información y otros se fueron entregando mediados del año pasado, fines del año pasado, algunos al principio de este año. En la medida que el Ministerio ha ido recopilando los datos, porque tampoco es sencillo obtener la información, fíjate que los investigadores trabajan muchas veces con microdatos, no es lo que vos accedés cuando vas a la página del observatorio y bajás ahí, piden datos que requieren de una investigación interna del Ministerio mucho más profunda para poder obtenerlos. Entonces, por eso es que quizás se demoró un poco más de lo que nos hubiera gustado. Pero esa relación ahora ya está aceitada, ya hay confianza, ya sabemos, los académicos saben cómo trabaja el Ministerio sabemos cómo trabajan y qué necesitan los académicos y seguramente en los próximos trabajos que estén por venir la relación va a fluir mucho mejor. Después me preguntabas sobre el tema de la pata, digamos, sí, del enfoque del gobierno anterior y cómo ustedes se paran exactamente. allí. Por eso yo te marcaba hoy temprano dos tiempos, ¿no? El de los partidos fundacionales y el del Frente Amplio. Creo que, como yo decía, en el primero se focalizaron más que nada en la prevención y represión, en el segundo en las causas, mal ejecutado. Uno logró contener, pero los delitos igual subieron y el otro se le dispararon. Entonces, la conclusión de todo eso, y por eso este gobierno entiende que hay que focalizarse en estos dos, en este enfoque dual, es que no es uno u otro, son los dos. Ahora, el gobierno no arranca tarde a trabajar. Yo mencionaba el Plan Dignidad, arrancó en 2020. La inauguración por primera vez de una oficina del MIDES en una cárcel, en el CONCAR, la hizo también este gobierno. Yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social como director. Pero era un plan piloto que abarcaba, si mal no recuerdo, a 40 personas. Bueno, es lo que yo decía al principio. Por eso estaba diciendo yo. Hablaban de eso, pero no estaban puestas allí todas las baterías del Ministerio. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social está, yo me atrevería a decir que está en los 19 departamentos del Uruguay, en todas las cárceles, con distintos programas. Obviamente que falta mucho, obviamente que si yo tengo hoy 15.000 presos, a la población a la que le estoy llegando es muy menor. Pero lo que importa, y me parece que es con lo que nos tenemos que quedar, que es el rumbo correcto. Yo decía el otro día, gane quien gane el próximo gobierno y sea quien sea el ministro del Interior, va a tener que continuar este rumbo, porque no hay otra. El aprendizaje indica eso, la experiencia internacional indica eso, lo que recogen los trabajos académicos indica eso. No hay soluciones mágicas. Si queremos llegar a niveles que sean tolerables como sociedad en materia de delitos, tenemos que trabajar en estos dos ejes. Bien, y esperar a que haga efecto, porque evidentemente no es algo inmediato. Exactamente. Fernando. Yo escucho estos estudios, estos análisis de la realidad y veo el combate al microtráfico y me parece que el combate al microtráfico es como pretender eliminar un hormiguero matando el caminito de hormiga. No se va a eliminar matando el caminito de hormiga. Digo esto porque obviamente que acá el problema, me parece a mí, ¿no? El problema más grande que tenemos es el ingreso de droga. Y o cortás el ingreso o liberás el consumo. Para mí, y uno de los ejemplos más claros es porque no es nuevo esto, ¿no? Tiene 100 años, la ley seca en Estados Unidos. 1920. Se prohibió la fabricación, venta de alcohol. Y lo único que hizo fue fomentar las organizaciones criminales que tenían que ver con la distribución de alcohol, fabricación clandestina, importaciones ilícitas, contrabando de países limítrofes. Fomentó lo que se pretende hacer bloqueando la venta de droga. Lo que hizo fue fomentar, o en aquel caso de alcohol, lo que hizo fue fomentar Pero ¿y entonces qué propones? las organizaciones criminales. Y hoy el problema que tenemos en Uruguay son las organizaciones criminales. Chiquitas, pero el problema no son las chiquitas, son las más grandecitas. No, por eso, ¿qué propones? Y bueno, se nos fuga un moravito, se nos va, le damos un pasaporte a Marcet, González Valencia se paseaba en autos oficiales de cárcel a cárcel, haciendo visitas, bajan avionetas y no las podemos cazar, aparece droga en los hilos y al poco tiempo todo el mundo queda libre, detectan droga en Alemania que pasó por el puerto de Montevideo y resulta que el puerto de Montevideo ni la vimos, los escáneres no andan, yo qué sé, que pasaron por acá. La droga grande, la que entra,
es de la cual se abastecen las hormiguitas que van hacia el hormiguero. Pero el problema es el hormiguero. El hormiguero va a seguir generando hormiguita, por más que mate las del caminito. Entonces a mí hablar del combate al microtráfico, y sí, cerramos 40 bocas, abrimos 33 más, cerramos para acá, agarramos esto, incautamos 600 kilos, cuando el elefante se pasea orondo. Lo que decía Bonomi eso. El elefante se pasea orondo. Pero claro, lo decía Bonomi, pero a Bonomi se le escapó Moravito. Sí. Bueno, pero a Bonomi le dieron los recursos que él hubiera querido tener para que no se escapara un Moravito. Realmente, a mí toda la estrategia, todo el combate a las bocas y la identificación geográfica, todos los mapas que veo acá y el delito por barrio, está todo bárbaro, pero acá sigue habiendo un problema que es grosso, que es el ingreso de droga de las grandes bandas criminales del mundo, no el capo del barrio que tiene una boca. Queda poquito y falta tema homicidios. Pero ese es el punto. Porque... A ver, no, está bien lo que dice Fernando, tiene un punto. Por eso este gobierno decidió atacar los 3 frentes. Hoy nos toca hablar del microtráfico porque es el que está generando la violencia en los barrios. Pero si cortas el chorro, pero podemos hablar no hay microtráfico. Podemos hablar de los grandes, de los grandes traficantes. Uruguay es un país de pasaje de mercadería. La mercadería que viene por acá y que sale, como tú decías, por el puerto, vía marítima o vía aérea o vía terrestre, prácticamente acá en Uruguay no queda nada. Y en avioneta, y en auto, entra y sale. Bueno, todos sabemos. Hay mucho trabajo por hacer. Por algo este gobierno pidió comprar 2 o 3 escáneres para el puerto de Montevideo, que lamentablemente fue votado en contra por el Frente Amplio contra el Tribunal de Cuentas, pero se revirtió ese, digamos, desde el punto de vista administrativo, se volvió a solicitar que se compraran esos escáneres, así que próximamente los vamos a tener instalados en el puerto. ¿Ayuda? Y yo creo que sí, va a ayudar. Bien. No sé qué tanto, pero va a ayudar. Es un paso más. Falta Fernanda. Sí, yo creo que en el gobierno anterior una palabra que escuchábamos mucho era la interinstitucionalidad, la interseccionalidad. Y yo creo que cuando eso queda en palabras, termina pasando lo que pasó. Y yo creo que efectivamente el trabajo en conjunto, por ejemplo, con la academia, que también lo celebro y me parece una buena noticia, trae a tierra todo esto que se está haciendo. Y no es el Ministerio del Interior solo, es el Ministerio del Interior con la academia, es el Ministerio del Interior con el Ministerio de Desarrollo Social, con INEFOP. Se está trabajando en ese sentido. Hace unos días hablábamos de cambiar el O por el I con Alfredo. Y creo que tiene que ver con eso y sobre todo en los países que han afrontado el tema de la seguridad pública y la convivencia ciudadana, como se está afrontando desde el gobierno, abarca todos los ejes. Fernando decía, bueno, ¿por qué eso no? Porque se puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Sí, claro que sí, Fernando. Claro que se puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Porque hace 100 años que combatimos la droga. Pero son actores distintos. No se puede. Sí se puede. No, los recursos son finitos. Pero Fernando, siempre. tú no estás metido en el Ministerio del Interior después de la pausa, ver aprovechemos pero al las invitado. pruebas, es la evidencia empírica, no lo que se te Aprovechemos ocurre al que invitado. debería Para ser. vos desde acá, desde el escritorio, en esta boca mía, te parece que lo único Sí. que puede combatir el delito Y para vos- es solo eso. y para mí vos no se desde puede- el y para escritorio mí esta no se boca hace- mía, ¿crees y para que- mí no se hace una crees sola que lo cosa que al se mismo hace está tiempo, bien? porque además me consta que el Pero- gobierno está afrontando Sí. varios frentes. ¿Por qué? Porque cada vez que se asumió desde un lugar solo, se fracasó, los números están a la vista. Entonces, vos querés seguir haciendo lo mismo que se hizo hasta ahora, perfecto. Por suerte tenemos un gobierno que distribuye los esfuerzos y los encara de distinta manera. Vamos a ver en Reparte 5 miseria. años... ¿Cómo? Reparte miseria, lo poco No se que hay lo reparte, ponen en varias canastas. Fernando, pero tú entendés que son orígenes No distintos. discutas conmigo, no discutas. Bueno, yo sí, no es discuto verdad, más. tenés razón, no te voy a discutir contigo. Discutí con Martinelli. No tengo nada de discutir con Martinelli. Le pregunto, yo me tema quedo con- homicidios me interesa porque yo si me no, quedo no con nos el va a dar lío de de tiempo. Fernanda, que es lo que hablábamos al principio, que no es esto o lo otro, son las dos cosas. Y me quedo también con algo que tú dijiste, que es de que los resultados vinculados a las causas no son de un día para el otro. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Lo importante es que se empezó por ese camino y probablemente el próximo gobierno, la próxima ley de presupuesto, tendrá que poner mucho esfuerzo en estos organismos que van a tener que ver con atacar las causas Bien, que llevan debería las convertirse personas a primero la en política de Estado para que los futuros gobiernos no cambien la estrategia. Exactamente, por eso esta invitación No a pueden todos con la droga en las los cárceles partidos y políticos van a para poder trabajar Bien. en este documento que
ya fue presentado. El informe siguiente que tiene que ver con los homicidios. ¿Están presos y ¿Indica consumen de droga? alguna manera que es posible pensar en bajar los homicidios? Bueno, el otro informe, como yo decía al principio, abarca un análisis de 10 años, del año 2012 hasta el 2022. Lo que concluye es que las personas, la mayoría de los homicidios se producen en personas que son jóvenes, se produce mayormente con armas de fuego, se produce mayormente en la época de verano, probablemente por el ocio, por el consumo de alcohol. Se produce mayormente los días sábados y domingo o en horarios de la mañana. Y hace una serie de recomendaciones sobre lo que se podría hacer para lograr bajar los niveles de ¿En homicidio. alguna de esas recomendaciones es coincidente con planes concretos de este gobierno? En varias de esas recomendaciones. Una, lo que escuchábamos al principio que decía Sanjurjo, que es que hemos creado una división de homicidios para específicamente trabajar en la temática de homicidios. Esa división va a tener 65 personas que han sido reclutadas de diversas áreas temáticas del Ministerio, y eso nos va a permitir poner foco en esclarecer muchos de esos homicidios que, como son dados entre bandas o vinculados a las drogas, resultan más difíciles de esclarecer. Otra cosa que también concluye este trabajo. También recomienda trabajar sobre el tema de las armas, porque si las armas son el principal motivo por el cual se mata gente, entonces tenemos que poder lograr tener ¿Desarme civil? No estamos hablando de desarme civil, lo que estamos hablando hoy es de convocar a un equipo de trabajo dentro del Ministerio para que estudie cuál es la legislación que tenemos hoy, la normativa vinculada a las armas, a la compra de armas, a la tenencia de armas, ver si hay instrumentos de avance tecnológico que nos permitan rastrear las armas cuando las armas son robadas a un policía o cuando son robadas a una persona que es coleccionista de armas. También dentro del informe lo que concluyen es una cosa positiva, que los homicidios se dan en forma focalizada en determinados barrios. O sea que se vincula directamente con el informe anterior. Exactamente, por eso me parece interesante hablar de los dos informes. Entonces, lo que dice este informe de homicidios es, como está focalizado en determinados barrios, eso es una oportunidad también para poder trabajar sobre eso, porque vos podés focalizar los recursos que tenés para entrar a los barrios. ¿La academia habilita el pensamiento de penas más duras, como es algo que ha surgido por estos días? En contra de eso. Ahora voy a eso, pero déjame terminar porque te quiero poner un ejemplo sobre lo que pasó el año pasado en el barrio Peñarol. Ustedes saben que en el primer semestre del barrio Peñarol tuvimos 13 homicidios en el primer semestre, y eso llevó a que implementáramos una política focalizada en el barrio Peñarol y instaláramos cámaras, prevención, mejoramiento del patrullaje, y eso llevó a que en el primer semestre de este año el barrio Peñarol y La Valleja, que era de los más complicados el año pasado, cerrara con solo 3 homicidios, o sea que pasamos de 13 a 3. Después también habla aconseja que un sistema de tamizaje para la violencia de género, que eso también lo estamos llevando adelante a través del préstamo BID, que estamos firmando en las próximas semanas, que lo que hace es una especie de semáforo donde tamiza el riesgo de la persona en caer o en ser víctima de violencia de género. Y después tú me preguntabas sobre la... por ejemplo, en el tema homicidios... tenemos que cerrar, sí, pero usted se tiene que ir, además. Las conclusiones del informe respecto a lo que se debería hacer, además de esas que usted dice que coinciden, hay muchas que no coinciden. Por ejemplo, dice que el descabezamiento de grupos criminales no funciona. No funciona el endurecimiento de penas. No funciona el más cárcel. No es por ahí. Y si uno mira lo que está en la rendición de cuentas, que es el aumento de las penas para los homicidios, lo que fue la interpelación, donde el ministro exhibió como resultado el golpe a las bandas criminales, hay como un divorcio allí, ¿no? Y hay 60% de... Señores, tenemos que despedir al invitado que se tiene que ir. Sí. ¿Perdón? Sin antecedentes. Los 60% de la gente que comete asesinatos no tiene antecedentes, según el estudio. Me parece que es al revés. Sí, sí. Bueno, entonces leí mal. Le hice mal, me 58% parece. no tiene, dice. ¿No Dice que tiene? el 58% no tiene.
Martinelli, reflexión final. ¿Hacia dónde van con esto? ¿Qué esperan de disponibilidad de distintos partidos para convertir esto en política de Estado? Bueno, lo que yo decía al principio, nosotros estamos convencidos de que el único camino posible para lograr bajar los niveles delictivos que tenemos hoy, sobre todo en materia de homicidios, porque vale decir que en materia de hurtos, rapiñas y abigeatos han habido bajas importantes. Si nos comparamos con el año 2019, hemos bajado un 20% de rapiñas, 18% de hurtos, casi un 50% el abigeato. Tenemos un problema vinculado a los homicidios y por eso este tipo de trabajos nos permite focalizar las políticas. Otra de las recomendaciones que da este trabajo que no hablamos es el Cure Violence, que es un sistema de mediación que ha funcionado en otras partes del mundo. Que habría que pensar quiénes serían esos intermediarios, ¿no? Bueno, justamente, hay una ONG que se llama Cure Violence, que tiene mucha experiencia en diferentes países, con diferentes realidades en otras partes del mundo. Este trabajo de Rogido sobre los homicidios dice que es viable bajar los homicidios en el corto plazo con una ONG de este estilo. También recomienda que primero la ONG venga, haga un análisis sobre si es viable el trabajo de ellos en Uruguay. Campo, claro, y en eso estamos hoy con el BID para que nos consiga los fondos para poder traer a la ONG y hacer un diagnóstico. Hay muchísimo más para preguntar, obviamente, pero le agradecemos este rato que pudo compartir con nosotros. Nicolás Martinelli, director general del Ministerio del Interior. Y es sin duda una buena movida poner a la academia como una suerte de intermediario y que además aplaque un poco la guerrilla política partidaria que hay en torno a este tema que siempre se usó como botín electoral para, bueno, evitar relatos innecesarios, ¿no? La academia viene a ser como una tercera parte más objetiva, si se quiere. Gracias, Martinelli. Pausa y ya venimos.